Vamos a comenzar a explicar a ustedes los requisitos para la iniciación en el sendero de perfección. Los requisitos que tiene necesidad de tener el ser que aspira a la iluminación espiritual. En todos los procesos del mundo se exigen normas y disciplinas, ética espiritual. Una ética espiritual es el requisito básico para entrar al sendero de la luz, puesto que al entrar en el sendero de la luz, el hombre condiciona su vehículo para poder tener vivencias en los mundos superhumanos. Por tal motivo, tiene que apagar un poco los motivos humanos para empezar a vivificar los motivos superhumanos. Es decir, que tiene que comenzar por una ética de disciplina, una ética espiritual. Es una ética preciosa que todas las religiones tratan de ofrecer. La mayor parte de las religiones ofrecen algunos aspectos de esta ética, pero el hombre debe completar la ética total para la iniciación en el sendero de perfección. En los estudios más profundos, los ocultistas, los grandes instructores a sus discípulos, le previenen de las caídas en el sendero, del regreso a la vida humana, al sensorio, a la vida sensorial, y les hacen saber que los gozos y privilegios que existen de los mundos manifestados para su conciencia son excepcionalmente beatos y superiores, pero que el hombre necesita poseer el instrumento idóneo para poderse iluminar y vivir de la fragancia y de la esencia del plano supremo. Por tal motivo, el hombre no puede ser glorificado hasta que el hombre no se glorifique a sí mismo. Existen disciplinas. Estas disciplinas son bastante estoicas, bastante rígidas en su cumplimiento, porque tienen que ser cumplidas al 100%. Del grado que tú obtengas del 100% será tu iluminación. Hay una serie de virtudes que tienen que ser practicadas en el cuerpo egoico, en el cuerpo causal del ego. Tienen que llenarse de luces, de virtudes, el ego, para que a través de él desciendan las luces nirvánicas, a través de los manatayas. Estos requisitos para el sendero de la iluminación, pues en sánscrito se le da término, se le llama viveka, vairagya, sanchampati y mumusala. Estos cuatro son importantes. El primero de todo es viveka. Viveka es el discernimiento. Discernir es diferenciar la realidad de lo falso, la verdad de lo irreal. Por tal motivo, entrar en el mundo de lo real te lo va a permitir viveka. Viveka es aquello que cuando ocurren los hechos, el hombre dice, no importa. En realidad no está ocurriendo nada que estropee los vehículos idóneos del espíritu. Son cosas transitorias de la personalidad, son pérdidas de la personalidad, no son pérdidas de la vida. El espíritu que ha ganado su esencia suprema, la esencia suprema del espíritu, es celoso por no perderlo, porque las esencias de los vehículos superiores de la conciencia le producen al hombre la embriaguez de la vida mística y espiritual. El hombre logra entender a Dios y los conceptos más grandes del Señor a través de estos principios elevados. Así que viveka es el discernimiento, es ver la realidad dentro del marasmo de luces invertidas, de verdades invertidas, como da la manifestación. Nosotros vivimos en un mundo de bipolaridad, donde nos apegamos a lo que nos es agradable o a lo que nos desagrada. Hay muchas personas que se apegan a lo que les desagrada y no se dan cuenta. Dicen, no me hables de eso. Hay un rechazo a eso. El rechazo a eso es exactamente el apego a eso. Porque hay el mundo positivo y el negativo. Actúan con diferentes polaridades. Lo que te agrada es lo que me agrada y no me gusta lo otro. No, prefiero esto. Y hacen muchas diferenciaciones, muchas preferencias.
no puede ver la vasticidad del todo, porque él se ha segmentado a sí mismo en una preferencia de agrado o en una indiferencia de desagrado. Y ya hay que ver tanto el aspecto positivo como los aspectos negativos de la manifestación. Quien aspire a concebir la verdad del Padre tiene que concebir la verdad ampliamente, con el ala derecha y con el ala izquierda del conocimiento. Viveka es el discernimiento, el que te diferencia la realidad del ilusorio. Acuérdense que Mara es la gran ilusión. Mara es aquel que te produce los embates para que tú quedes atrapado en la bipolaridad. Romper con la bipolaridad, no hacer las cosas porque me agradan o me desagradan, es entrar en el sendero neutro, que es el sendero que llega al Señor, el sendero sin apegos. Viveka puede ver por el sendero neutro y puede entrar en lo divino. Así que la primera condición que se le pide al discípulo es discernimiento. En sánscrito, viveka. Cuando el hombre se ilumina a través de la verdad, sus ojos ven la realidad de la manifestación y el porqué de tantas cosas desconocidas para nosotros. La vida que está imbuida en todas las cosas de una forma tan uniforme y tan perfecta. Ve la maravilla del universo con todas sus perfecciones, aunque solamente se vean las partes de las perfecciones. Es tan bello todo, un orden tan grande todo. El hombre entra en el discernimiento de Viveka y disfruta de esos embates espirituales. Y el hombre no quiere perderlos, pero se ha enamorado de lo real. Por tal motivo se desapega de lo irreal. No, eso no es cierto. Ni es cierto lo que me agrada ni lo que me desagrada. Esta bipolaridad no es cierta, es mayábica, es ilusoria. Entonces eso se convierte en una vibración nueva llamada vairagya, o indiferencia al placer o al dolor. Vairagya es aquel que te hace caminar sin enfangarte los pies, en medio de todos los azares, porque no te apegas a nada, no te entes nada y todo te es igual. Te es igual, la manifestación es bella en todos los ámbitos. Donde hay luz, hay sombra, donde hay sombra, hay luz. Ve todo como parte de un gran acorde, de un acorde maravilloso. Todos los acordes tienen disonancia. Él vive y ve la belleza de las disonancias como la belleza de las armonías en el acorde universal. Por tal motivo, logra entender el lenguaje del Señor, que es unitario y es neutro, no está polarizado. Vairagya es la indiferencia al placer y al dolor y a los apegos. Te aleja del apego, que es el segundo requisito en el sendero de la luz. Sin embargo, el vehículo del hombre que debe fortificarse para la entrada en el sendero de la luz tiene que tener una serie de atributos. El individuo tiene que tener 6 aspectos mentales. Uno, el primero, se le llama chama, en sánscrito. Chama, que es el control de su pensamiento, de tal forma que nada los agite, lo arrebate, lo desespere. Que tenga quietud en la mente. El pensamiento tiene que ser aquietado. Y chama es necesario que el individuo lo tenga, porque el sendero de probación es muy agitado. En los senderos de probaciones, el discípulo va a ser probado lo mismo en el aspecto positivo que en el negativo, hasta en grados de intensidad. Por tal motivo, si él carece de chama, él no puede soportar la prueba. Y las pruebas son muy fuertes. Entre más fuerte es el espíritu, más fuertes son las pruebas. Porque Dios no pone pesos pesados en las espaldas de los hombres débiles. Si no tienes chama, no tienes resistencia, no puedes ver, no hay control de tu mente. Entras entonces en disquisiciones mentales, en abatimiento. Pues tal motivo no tienes el requisito de chama. Chama es un requisito mental, que es la fuerza mental del embate, la pujanza hacia adelante, sin temor a nada y con la perfecta confianza que después va a recibir de Siddharasdara. Siddharasdara es la confianza, la fe absoluta en el plan divino. Siddharasdara es la fe, que es necesario tenerla, porque es la que te unifica al Padre.
porque tú sabes que tu Padre no te abandonará nunca, que Él te quiere más a ti que lo que tú puedes quererlo a Él. Por tal motivo te protege más a ti que lo que tú pides de protección. Shedra es la fe absoluta en el estado cierto de esas vivencias espirituales. Es otro de los atributos. Dama. Dama es el atributo de la palabra perfecta. Dama, la palabra no errada, el control de la conducta. Una conducta perfecta, adecuada, correcta siempre, sean embates positivos o negativos de la vida. Tú tienes que tener dama, que es el dominio de tu acción, el dominio de tu lenguaje. Tú no puedes perder la calma, porque dama, si lo tienes como condición, pasen lo que pase, tú te mantienes incólume, sin desviarte, sin vacilar. Hay otra condición que necesita el hombre para entrar en el sendero de la luz, que es la tolerancia. La tolerancia a todas las condiciones. Uno debe tener absoluta tolerancia y comprensión de todas las condiciones humanas, porque todas las condiciones humanas ocupan un lugar en el aprendizaje. Básico, que todos los hombres tienen que pasar, hombres y mujeres, a veces como hombres, a veces como mujeres, tienes que pasar todas las experiencias y todas tienes que superarlas. Por tal motivo, este estado de tolerancia, que nosotros lo conocemos como uparate, es la perfecta armonía con eso, con todo. No con todo. Al Señor se le preguntó, ¿y a quién amas más? ¿Al asesino que ha matado infinidad de niños y mujeres? ¿O al santo que dedica tu vida entera a ti en holocausto de oración constante? ¿A quién de los dos amas más? Le preguntaba al Señor, a Krishna, a Arjuna, su discípulo, y le dijo, yo a los dos iguales, a los dos, porque él concebía uparate. Uparate es la perfecta tolerancia a todo. Si una persona tiene que pasar por esta experiencia, las primeras reacciones de él van a ser muy difíciles. La segunda es menos difícil, la tercera se va adaptando hasta que vive intensamente la lección. Cuando vive intensamente la lección, ofende a muchos. Dice, mira ese, mira eso. Pero el que pasó por ella y lo entendió, lo mira con un gran regocijo y dice, pronto saldrá de ella. Ya pronto. El próximo paso es salir de ahí. Entonces lo mira como al que va a triunfar, como al exitoso ser que va a pasar la prueba. Y se siente lleno de felicidad, y eso se le llama uparate, o tolerancia absoluta, porque es del alma. No hay rechazo del alma. No la hay. Y ese atributo es necesario para entrar en el sendero de la luz. Esa sería la tercera condición, aunque Shedra, eso a mencionar que sería la cuarta. Titiska. Titiska es el estado de alegría constante, de resistencia, de tolerancia, de aguante, de soportar todo. Y si no te cansas, si no te duele, y no lloras, si no te afliges, no, porque me lo manda Dios. Eso es su voluntad. Y como es la voluntad, Él me da alegría, porque se fija en mí. Pero te está lastimando, todo te sale mal, todo es al revés, lleno de dolor. Sí, pero son dolores del Señor. Él me lo manda a mí, Él que es mi Padre, porque lo amo. Por tal motivo, Titiska es esa paciencia enorme, con un amor y una alegría constante a las penas y a los dolores y a las alegrías y a todo. Y no ve diferencia. Cuando un grupo de hombres le da mucho de bien y a otros mucho de mal, no ve la diferencia, porque son clases. Nosotros estamos en un mundo de clases. Esta es una gran academia de dioses, porque todos los seres que nacen son dioses encarnados, pero dioses, divinidades. Y es gozoso ver cómo las divinidades pueden con las pruebas y cómo pueden con los aprendizajes. Porque la vida es tan bella. Porque todo es bello en la vida, todas las lecciones son bellas y todas se rebasan. Porque ninguna es eterna, todas son muy transitorias. Y el espíritu de Él sí es eterno. Para Él en el tiempo
se olvidará hasta de haber pasado por la condición, porque no fue nada en comparación a su eternidad. Por tal motivo, esta condición de titisca, de paciencia, de aguante, de tolerancia es básica en el sendero de la luz. Muchas veces te van a mandar en el futuro a trabajar con personas que ahora pudieran no serte agradables, y en el futuro serán a las personas que tú tengas que atender con tu alma, y tú lo vas a hacer porque es una prueba, es una enseñanza, es como profesor de una clase donde se enseña ese tipo de lección. Y no hay nada, no es eterna la prueba, es nada más que la prueba para que la pase. Ese es el estado de titisca. Entonces, samadhana es la gran serenidad ante las pruebas y la tribulación. Samadhana. Así que en total son 6 los atributos mentales del Sanchampada. Son Chama, Dama, Uparati, Titisca, Sharasdra y Samadhana. En otras palabras sería control del pensamiento, del lenguaje o de la conducta, de la tolerancia, de la paciencia, con alegría, con confianza, la fe absoluta en Dios, en sus planes para ti, y el equilibrio en la acción y la serenidad. Son los atributos del Sanchampada. Cuando el discípulo tiene estas condiciones, aunque no las tenga al 100%, las tenga en un grado por ciento, es aceptado como discípulo. Ya después irá creciendo la fe en Dios y la resistencia irá desapareciendo, y habrá una entrega total al instructor a medida que vayan pasando las iniciaciones estos seres que han ido pasando por la escuela de hombres. La última de todas, las condiciones o atributos que le piden al hombre para las iniciaciones secretas, es el amor. Es un salvo, el amor, que es el deseo constante de entrar en lo divino. Ese deseo de entrar en lo divino, en tu verdadero hogar, nosotros le podemos ver como la liberación de la personalidad. Se libera del atrapamiento de la personalidad, pero en realidad el mundo salva no piensa en liberarse, sino que está liberado sin pensar en eso, porque acepta todas las condiciones que le pueda dar el atrapamiento de la forma humana. El mundo salva es el amor infinito a todos los seres que existen, desde las hormigas pequeñas, los microbios, todo lo que existe, todo lo que está organizado y tiene vida. No olvidemos que la vida es del Padre y es prestada. La vida es de Él, del segundo aspecto de la divinidad, que se nos presta para formar un alma, y nosotros vivamos en esa alma llena de la vida prestada del Señor hasta que nos quita la vida. Y posteriormente el alma. El alma es transitoria, el alma es mortal, la de los hombres, pero a pesar de la del ego es un alma inmortal. Hay 2 almas en el hombre, el alma inmortal que va a ganar estos atributos, y el alma mortal de la personalidad, que cuando muere sus 3 muertes, el hombre muere 3 veces, sus 3 muertes se libera de la personalidad. Se muere 3 veces porque el hombre muere en el físico, ese cuerpo se descompone y lo entierran o lo incineran. Después hay una segunda muerte que es emocional, donde el hombre dejó de sentir pasiones, de pronto se siente como alma liberta, sin el cuerpo, que no desea las cosas que antes lo atrapaban, que no le tiene miedo a lo que antes le tenía miedo. Está liberado. Esa liberación es muerte emocional, que es la muerte astral, es la segunda muerte que por suerte te conlleva a que tú entres en el Devachan. El Devachan es la mente del hombre, la parte más elevada del hombre, que hay de distintos grados, y cada hombre tiene un grado mental. Hay hombres de baja mentalidad, de mediana mentalidad o de muy alta mentalidad, o de mentalidad espiritual. Es decir, que nosotros vamos a encontrar después como el hombre pasa a uno de los 7 cielos, después de la muerte. Estos son los requisitos de la iniciación. Es decir, que un hombre nacido sin morir va a tener que reunir estas condiciones para que sea aceptado como discípulo por un maestro. Tiene que tener los 4 requisitos básicos: discernimiento, ausencia de deseos, sin polaridad, los 6 atributos mentales que hemos descrito, y el amor. El amor, que es el deseo de entrar en lo divino. Más que deseo, es una realización. Bien, vamos a hablarles a ustedes que una vez que el discípulo pasa a ser discípulo del instructor, se abre para él la gran fraternidad de seres blancos,
Entonces dice, la gran fraternidad blanca, donde ya pasaron por estos estados, fueron seres que pasaron a ser discípulos, después iniciados de distintas iniciaciones, y hoy vamos a ver eso, con ustedes, las distintas iniciaciones. Tú me estabas haciendo una pregunta. Sí, cuando hablabas que decías que no se debe sentir o llegar a no sentir nostalgia, tristeza, toda esa serie de sentimientos. Llega el momento que no lo sientes. Cuando la fe es muy grande, no, esas cosas no te importan. Eso quiere decir que mientras uno es capaz de sentir, digamos, lástima por el abuso a un niño, a un animal. No, eso no es. Ya la lástima es un estado, un deseo tuyo de defenderlo, de ampararlo, de protegerlo. Eso no es un vicio de acción de la personalidad. Al contrario, es un instrumento de trabajo de la personalidad. Eso no se abandona, eso no se deja. Siempre seguirá contigo. Los instrumentos de trabajo no se dejan. Se dejan los vicios de acción, pero no los instrumentos de trabajo. Los vicios de acción son los gustos y los apegos, las preferencias que tú tengas a las cosas con las cuales vives y no quieres dejar de vivir sin ellas. Estás apegado a un vicio, apegado a una condición social, mental, tienes prejuicio étnico, racial, social. Exacto, esas cosas tú las dejas, pero lo que son necesidades de tu alma para proteger a los demás, no. Muy por el contrario, se incrementa. Pero vamos a ver lo que es la fraternidad blanca, cómo trabajan estos seres que ya hoy en día son impersonales, han dejado la personalidad, porque las iniciaciones son los estadios de despersonalizar. La personalidad nos atrapa a nosotros en el mundo de la manifestación, y nosotros somos hijos de la libertad espiritual, estamos atrapados en formas de hombre, somos dioses encarnados, dioses encarcelados. Nosotros podíamos, una vez que eliminemos la condición de encarcelamiento, quedar liberados y unirnos a aquel que nos dio el ser y del que somos parte, de nuestra propia divinidad. Existe una cantidad de seres que trabajan constantemente en todos los planes ocultos de la naturaleza, que son la gran fraternidad de seres blancos, la gran fraternidad blanca. Nosotros vemos que estos estados que estamos hablando nosotros corresponden a la primera gran iniciación. Por ejemplo, cuando un hombre ya tiene los 6 atributos mentales y las otras 3 condiciones que le piden, los 4 grandes atributos para la iniciación, son señalados por un maestro como discípulo de él. Hay uno de los 7 grandes maestros que lo reciben en su ser. Y no todos los maestros toman discípulos, pero hay varios maestros que toman discípulos. Entonces, a pesar de que son 7 maestros, lo que hay uno por cada rayo, temperamento, hay varios que no toman discípulos, pero los otros lo hacen. ¿Por qué? No porque no quieran, sino por la inmensidad de trabajo que tienen en otras esferas. No pueden dedicarse al discipulado de los estudiantes, de los hombres. Ahora, cuando un hombre pasa a ser discípulo de un instructor, los instructores, en este caso los que son maestros, el grado maestro es la 6ª iniciación, que son los maestros. Estos grandes instructores reciben maestros y unifican al candidato a su aura, lo incluyen en su aura. Así que todo cuanto sienta, piense o haga, el discípulo, el maestro lo siente dentro de él. Por tal motivo, al principio, él pone una separación entre el discípulo en prueba y el maestro. Si él pasa los años, o las encarnaciones, y da muestra de ser perfecto en su trabajo, entonces desaparece el tabique que lo separa y lo unifica total a su yo interno, a su alma. Todo lo que haga el discípulo, todo lo que él haga, lo siente su maestro, porque tiene el aura unida, se han unificado en un solo ser por dentro. Así que es como si lo incubaran. Ahí queda. Cuando él toma al máximo todos estos atributos que hemos hablado y tiene ya las 4 condiciones del sendero en grado de perfección, es pasado a la grande y primera iniciación. La gran iniciación ocurre en el ego. Vamos a ver la diferencia entre un ego y una personalidad. La mente del hombre, la mente inferior del hombre, se dedica a sus propios problemas.
Pero la mente superior del hombre se dedica a los problemas de todos los demás. Hay una mente que es egoísta y una mente que es inegoísta. La mente no egoísta, la inegoísta, corresponde al ego y es la mente espiritual. Por ejemplo, si una mujer va a la iglesia todos los domingos y hace todas las ceremonias de la iglesia, es una mujer religiosa. Pero pudiera suceder que al salir de allí, dice, no señor, yo no tengo dinero. Tiene dinero, yo no lo puedo ayudar a usted. Es decir, que no es muy espiritual, porque no se desprende de lo suyo para darle al otro. Espiritual es aquel que bendice a los demás dándole de todo. Dice, te di poco, pero yo vengo después y te voy a traer más, porque quiero verte feliz. Y son gente que se regalan para dar felicidad. Cuando un hombre o una mujer se regala para dar felicidad a los demás, que es un beneficiario de los demás y siente y late por los demás, se convierte en un idealista, un hombre lleno de ideales de progreso, de superación, y le crece el ego. Y le crece el ego espiritual. La mente espiritual, la mente espiritual. Puede que el ego tiene una mente, que es la mente causal, la mente superior, que es la mente espiritual, la que es omniabarcante. Mientras que la personalidad tiene una mente inferior que es egoística, es para mi beneficio, o para los míos muy cercanos, pero no para los demás. Porque ha hecho un ego egoístamente, egocéntricamente. El hombre se desprende de su egocentrismo y se expande hacia la mente universal. Cuando eso lo hace, se convierte en un hombre superior, un hombre espiritual, y empieza para él la vida espiritual. Esto que hemos hablado son los pasos para la vida espiritual, para la vida del ego. Cuando reúne las condiciones, lo inicia como primer iniciado. Le dan, el maestro lo hace pasar por discípulo de aprobación, separado de él, después unido a su aura, hijo del maestro, y después iniciado de primera grande iniciación. La primera grande iniciación consiste en el cambio de la estructura del cuerpo causal. El cuerpo causal del ego que él tiene, lo logró cuando era animal. Al principio, en la individualización del alma grupo, que es un capítulo, ustedes tienen que conocer. Cuando ya él se individualizó del alma grupo, tiene todavía la sustancia de tipo del magnetismo animal del alma grupo, donde participó con otros. Así que era colectiva esa alma. Cuando gana la primera iniciación, te cambian ese causal y te ponen un causal nuevo. Esa es la primera gran iniciación. Desde entonces, tu cuerpo causal es muy fluídico y se aproxima pronto a las verdades universales. Has nacido un iniciado, el que entró en la corriente, el ser que se va apartando progresivamente de las enseñanzas de la escuela de los hombres. Empieza a graduarse de maestro de los hombres. Cuando él alcanza la magistratura de maestro, él es el que da clase a los hombres. Ya nació un iniciado en la escuela de liberación. Esta es la escuela de la santidad y de la perfección. Esa es la primera iniciación. Todos los seres vamos a evolucionar por el rayo primero que tengamos. Nosotros podemos, después de terminar de que hay segunda iniciación, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Y en la Tierra se pueden lograr 8 iniciaciones. Y la octava es el mudado, que es la última. Vamos a mencionarles las iniciaciones. Así que van a salir el hombre por el rayo que le corresponde. Los hombres, las mónadas de nosotros están hechas con una estructura que somos más de un rayo que de otro. Tenemos el rayo primario más grueso que el rayo secundario, y que después los otros 5 rayos sería el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, también existen formando la mónada. Así que la mónada está estructurada por los 7 temperamentos, por los 7 rayos que corresponden a rayos de los logoi planetarios. Esa estructura de los logoi planetarios yo se la voy a volver a explicar a ustedes. Yo se las expliqué hace poco, pero yo sé que no se pega fácil, yo se las voy a volver a explicar. Esos 7 seres crean las mónadas
estos vehículos monádicos para lo que es el sistema solar bárico, y en los que son de primer rayo evolucionan por el primer rayo. Las mónadas del segundo rayo por el segundo rayo, y así van a tener sus maestros. Aquí yo le había puesto a ustedes que el primer rayo era el del poder, el rayo del poder, de la voluntad, el rayo de la voluntad y del poder. El segundo rayo es conocido como el rayo del amor y de la sabiduría. El tercer rayo es el de la organización, del tacto y de la mente. Son los pensadores, los verdaderamente que usan la mente discernidora. El cuarto rayo es el rayo de la armonía, el rayo del arte. El quinto rayo es el rayo de la ciencia, es el investigativo científico que entra en la deidad a medida que busca por ciencia, entran. Hoy en día están entrando, porque hoy en día han hecho de la materia una maravilla. Ya es tan plástica la materia que hace cosas que nosotros nos quedamos impresionados con la electrónica, con la cantidad de equipos que son capaces hasta de pensar aparentemente, ¿verdad? Que tienen rapidez para buscar las respuestas, y son maravillas, y son electrónicos, que se ha logrado a través de la materia que antes era inerte, ahora es una materia elaborada, muy galvanizada, muy virtualizada. El rayo científico es el que investiga a Dios a través de la manifestación, solar en general. El sexto rayo es el rayo devocional, es el rayo que es imitativo, es el rayo que entra a Dios imitando al maestro. ¿Qué es lo que actuaría, Señor? En mi caso, tú te imaginas cómo él actuaría, y así actúas y vas a actuar bien. Yo no sería capaz de hacer lo que tú harías, yo estoy apartado de ti, pero voy a hacer un esfuerzo por hacer lo que tú harías, y lo hago. Entonces se convierten en devotos, seres muy devocionales que siguen fielmente las enseñanzas de un instructor lleno de devoción y de fe absoluta en los trazados de ese instructor. Estos son los devocionales y entran en Dios por imitación al maestro. Lo van imitando hasta que lo copien, que son ellos. Se convierten en la misma vibración, copian la vibración del instructor y se llevan a Dios. El séptimo rayo es el que utiliza toda la energía del planeta para la formación de los rituales. Es la religión del orden ritual, ceremonial, de la magia. A través de estos rituales se pueden lograr pasos increíbles. Hay muchas religiones rituales y hay otras que no son. Nosotros tenemos aquí, estamos en una iglesia ritual, porque esta es la iglesia católica liberal, que tiene los sacramentos del Señor, que son rituales. Una iglesia, en mi espalda hay una iglesia, un templo, rituales puros, con la maravilla de los rituales. De los rituales bien escogidos y bien realizados. Después de la primera gran iniciación aparece la segunda iniciación. Después la tercera y después la cuarta iniciación, que se convierten en venerables o baratos. Cuando me preguntabas al principio de la clase, me preguntaba sobre Jesús y el Cristo. El Cristo es un bodhisattva de séptima iniciación. Es un ser maravilloso del segundo rayo, lleno de la sabiduría y del amor. Y por él entra y sale a la tierra del amor, del conocimiento superior. Nadie entra al Padre si no es a través del Cristo, porque él es el conocimiento, él es el sendero, la luz y la vida. A través de él se entra al Señor. Él es el actual instructor de todas las religiones del planeta, de todas, y de todas las razas que puedan haber, religiones y todas las razas. El que rige las razas son los manú. Los manúes rigen la formación biológica, hereditaria de los cuerpos en las razas, y los cristos, la religión que le corresponda a ese tipo específico de raza o subraza. Son los cristos de 7 iniciaciones. Después existe un solo ser que maneja los 5 rayos restantes, que es el Mahachón. Este gran ser domina al tercer rayo, al cuarto, al quinto, al sexto y al séptimo, y es el maestro de los 5 rayos. Ese maestro se encarga de los 5 rayos, el venerable, el Mahachón,
Sí, el Mahacho, ese gran ser. La fraternidad blanca funciona con cargos jerárquicos. Es posible que muchos seres ya hayan llegado al grado de, por ejemplo, de Bodhisattva, de 7 iniciaciones, y sin embargo, y son de segundo rayo, pero no ocupan el cargo del Cristo, porque está siendo ocupado por Maitreya. Cuando Maitreya termine, pues vendrá a su lugar. Se dice que el maestro actual, el sexto rayo, de esta iniciación, uno de los maestros, no sé si está muy repetido hablar de eso, pero hay uno que se dice que ya se sabe que va a ocupar el rayo de Cristo en la tierra. Así que el Manu también ya se sabe quién va a ocupar el cargo del Manu cuando ellos terminen su periodo. Yo después les voy a traer a ustedes las edades que demoran los reinados de estos, los reinados de los Manu. Son cifras enormes, no las tengo, se las puedo dar, pero será de un poquito más compleja, más bonita, muy bonita. Entonces, este sendero que hemos visto son una gran fraternidad. Los individuos que llegan a la cuarta iniciación se convierten en venerables. Ya no necesitan volver a nacer en la encarnación en la tierra. ¿Por qué? Porque han pasado todas las experiencias que la tierra ofrece y la han rebasado. Han sido aprobados de todas las clases. Ya terminaron la lección que la tierra ofrece. Ellos pueden hacer ahora el adaptado, que es la quinta iniciación, el grado que le sigue, los chohanes, los maestros, el grado sexto de maestros, fuera del planeta. No tienen que encarnar obligadamente. Pueden ser bodhisattvas de séptima iniciación, fuera también de lo que es el cuerpo físico. Y hasta budas de octava iniciación, fuera del cuerpo. Sin embargo, ellos todos, hasta ahora que yo sé, prefieren nacer en cuerpos humanos y hacerlo sobre el planeta. ¿Por qué? Porque el aumento de la vibración que ofrecen es excepcional. Ustedes conocen en electricidad que existen los voltímetros, los transformadores, estas cosas que aumentan la electricidad. Por ejemplo, si vienen 110, la pueden poner en 440, no sé. La multiplican, porque son elevadores así actúan los instructores cuando en la Tierra viven cerca de nosotros. Se dice que todas las grandes ciudades dentro vive un adepto, recibiendo la marasma de emociones horribles, pero las va al mismo tiempo organizando y diluyendo, porque el poder de su aura es tan poderoso que ocupa toda la ciudad, y en su aura las cosas se hacen más fáciles. En los lugares donde no existe un adepto de esta magnitud, los problemas son mucho más malos de resolver. Los hombres se embrutecen más y se enredan más en los conflictos. Pero donde están las grandes presencias, todo valor, la tranquilidad, no hay tanta desesperación y todo se logra con mucha mayor facilidad. La gran fraternidad teje así su red sobre la humanidad y piden ayuda constantemente porque la humanidad es gigante y ellos son una gran cantidad de trabajadores en este orden, pero necesitan más asistencia. De forma tal que la Tierra en el pasado, hace muchos siglos, cuando la Tierra era mucho más niña de lo que hoy en día es, desde el punto de vista evolutivo, vinieron de Venus, una gran nave llena de seres de grandes iniciaciones, porque acuérdense que nosotros estamos en la cuarta cadena, pero Venus está en la quinta. Entonces de allá vino una cantidad de seres con iluminación extraordinaria y se convirtieron en nuestros dioses. Ocuparon la jefatura esta que yo les hablo a ustedes de la fraternidad blanca. Crearon la fraternidad de seres santos en la tierra y desde entonces han vivido entre nosotros. Fueron los grandes kumaras del fuego. Vino la nave con 100 seres de menores tamaño espiritual y los grandes seres. De los 7 grandes seres, ya 3 se han retirado y quedan 4, que son los grandes kumaras, los regidores del karma. Ellos en realidad su evolución es venusiana y están entre nosotros, son nuestros dioses, son nuestros hermanos mayores, los divinos hermanos, que nos han hecho posible la evolución en el planeta, han hecho que nosotros podamos sentir amor y hemos desarrollado la chispa del pensamiento. Se dice que a la entrada de los kumaras, de esos seres a la tierra,
de los grandes señores de la llama. Le decían así porque entraron a la Tierra en una carroza de fuego. Yo imagino que sea parecido a las naves interplanetarias, que una vez que entra en un lugar se ve como si fuera de fuego, ¿no? Una energía que ellos desconocían, los que vivían en aquella época, que eran los lemurianos, la tercera gran raza de la Tierra, los lemures de la Tierra, en esa época de la Lemuria, cuando la Lemuria tenía 3 razas nacidas en la Tierra, fue que vinieron. Ellos vinieron a la mitad de la tercera gran raza raíz de la Tierra, lemuriano, en el continente lemuriano, que era un solo continente que era como muy grande, pero no había fragmentación como hoy en día hay, que están fragmentados en 5 continentes, antes era un solo continente, que ocupaba todo el espacio. Y en esa gran Lemuria, pues, llegaron ellos en aquellos momentos y lo consideraron como los dioses de la Tierra, y realmente lo han sido hasta hoy. 3 de los grandes supremos señores se han retirado de su evolución con la continuada. 4 se quedaron con nosotros hasta el final del cálculo, porque nosotros no tenemos quien los sustituya a ellos. ¿No tenemos? ¿Quién los sustituye? En sus jerarquías espirituales, el único ser que más adelantó a la Tierra, que el único fruto de pureza de la Tierra fue el Buda. Han habido después. El primero fue Gautama, que logró la 8ª iniciación en la Tierra y dejó de ser prácticamente necesario evolucionar en los mundos humanos, ni siquiera en los mundos egoicos. El Buda no necesitó volver a nacer, ni siquiera mantener su ego. Regresó con su ego hacia su mono, a lo siempre manifestado, a continuar otra evolución. Esa grande evolución solamente. Y el resto de los demás somos niños egoicos, egos niños, que estamos en la Tierra tratando de ayudarnos los unos a los otros, para que no cometamos tanto error que nos cuesta tan caro y que nos crea tanto karma negativo de reaprendizaje. Ahora, ¿qué ustedes querían saber? Como usted dijo que venían de Venus en una nave, es que venían con materia. ¿Seguro? No entraron como ni como mera materia. No, completo. Venían con todos los equipos. Seres completos, sus equipos, Sus cuerpos venecianos. La materia venusiana no se parece a la nuestra, es mucho más perfecta. De esos grandes maestros, como Moria y todo eso, se sabe mejor qué cantidad a ese nivel de 7ª iniciación. Moria, el maestro Moria es el maestro de 6ª iniciación. Pues para ver 100. ¿Cuántos hay Sí. de ese? No, tanto como ese dato no se nos va. O sea, No, la cantidad que ya logró entrar en ese estado, ojalá fueron millones, pero no se da el dato. Además no tiene ninguna utilidad la gente saberlo. En cierto tiempo, digamos hace 50 o 70 años, se dio una cifra que quedaban aquí en la Tierra como 50 o 60, entre 60 y 70, bueno, alrededor de los 60, grandes maestros. Muchos de los que vinieron de Venus se retiraron, como él lo dijo. Bueno, Y la Tierra ya ha ido dando sus frutos, por supuesto, sí. magnos frutos. Yo no creo que los números que son tan preocupantes de la humanidad de saber no tengan mucho valor. No creo que ellos nos den esos datos. Ellos te dicen cómo se trabaja, cómo es el orden interno, pero ya el fruto de la acción, el resultado, yo me aparto un poco de creer, ¿no? Porque ponte a pensar qué utilidad tenemos nosotros con saber esto o aquello. Bueno, yo sí puedo pensar que, por ejemplo, de los que vinieron, que fueron 100 seres más, primero de evolución, que hayan regresado una cantidad y queden tanto más de ellos, pero de la Tierra como fruto, de los 60.000 millones de almas que están en la Tierra nacidas, que nacen periódicamente en la Tierra, ¿cuántos han logrado el fruto ya de un cubano? No se nos dice ni siquiera de un bodhisattva, no dice la cantidad de bodhisattvas que han nacido, ojalá sean millones, pero no es verdad. Eso no es verdad porque necesita mucho espacio de tiempo. Un alma nacer y empezar los primeros pasos en el sendero de la luz. Después que tú naces, como iniciado de primera iniciación, para que tú completes el periodo, ya depende de los esfuerzos extraordinarios que tú hagas. Ellos nacen constantemente, pero no son cercanos al nacimiento.
bastante distantes. Ellos vienen y vuelven a nacer, pero no a los 5 años ni a los 10 años. Excepto algunos instructores que nunca desencarnan. Hay algunos instructores que siempre están en la tierra. Y los cuerpos son longevos, de una longevidad desconocida para nosotros, porque realmente no son mutables. No entran en la calificación de nosotros de envejecimiento celular, con los relojes celulares que marcan el momento de vida y muerte. En el caso de ellos no, porque ya terminaron la evolución humana y tienen los cuerpos hechos de otro material un poco más perfectos y no llevan el mismo periodo de durabilidad que el de nosotros. Se sabe de algunos instructores que durante distintos siglos aparecieron en la misma figura a distintos estudiantes. Siempre igual. No envejecían, siempre con la figura de 45 años. Nunca pasaban a 50, 60, 70, siempre igual. No envejecen las células porque la célula de nosotros envejece porque nosotros no hemos controlado el punto del nacimiento. Nosotros no somos adeptos. Si fuéramos adeptos, lo hubiéramos controlado. Bueno, muchachos, si ustedes tienen preguntas, pregúntenme por qué. Podía decirle algo más. Pero no terminé. Hablábamos aquí que de los manús existen una variedad de manúes. Hay manúes de razas, manúes de subrazas, manúes de procesos mundiales, es decir, de mundos. De la Tierra tiene el manú que lo preside. Hay manú de la jerarquía que tiene que ver con el sistema planetario, con los sistemas planetarios. Así que hay distintos, le dicen el mismo título, manú a distintos órdenes de seres que son jefaturas que van a trabajar en la formación de las razas. Los seres, los manúes, corresponden ellos al primer rayo. Es condición obligada que los manúes sean del primer rayo. Si tú llegas y quieres ser un manú, tienes que convertir tu mónada, la vibración áurica tuya, al primer rayo para poder trabajar en ella. Son los que tienen que ver con la formación de los gobiernos, la distribución de los gobiernos, de las políticas mundiales, tienen que ver con los nacimientos de los vehículos, de las razas. Se dicen que ellos hacen un ciclo de nacimiento periódico en un determinado cuerpo, nacen en ese cuerpo, después en su descendencia, en el bisnieto, vuelven a nacer y después en el otro bisnieto, para formar el hombre del nuevo de la raza. Por ejemplo, ellos han hecho cambios, por ejemplo, de la raza de los lemurianos que eran negras, habían negros fuertes, de un color muy intenso de piel, se cambiaron a otros colores, nacieron como rojos, después como amarillos. Así que fueron cambiando las razas. Los rojos son los indios, los amarillos son los turanios, los padres de los actuales chinos. Pero al crear aquella raza muy disímiles en colores, en forma, en figura, era el manú. Él nace en un cuerpo elegido por él, después nace en su bisnieto, después nace en el otro bisnieto. Quiere decir que va haciendo nacimientos periódicos hasta crear la forma diferente de cuerpo, un lobo. Ya es el primer exponente de esa raza y después la colectividad que con él estuvo trabajando va a hacer la selección de la raza. Así las leyes del manú. Le dicen, por leyes del manú, ningún miembro de esta comunidad puede casarse con extranjeros. Con nadie, tiene que ser entre ellos. Él escoge a sus discípulos más adelantados, cientos de ellos, para que nazcan en esa raza. Primero a sus 12 hijos, después a sus 144 nietos, después multiplican por 12 a 144, que son los bisnietos, y nacen uno de sus cuerpos. Entonces ahí forma la nueva raza y de ahí empieza la nueva raza con los que están nacidos y vivos, porque van muriendo los primeros que nacieron, que los que quedan, los bisnietos, son los que se hacen hombres y mujeres. Esa población de bisnietos que son de varios, porque se multiplica 144 por 12 para que te des cuenta. Ahí empieza a formar la nueva raza. Después que se forma la nueva raza, empiezan a nacer todos los seres que ellos escogen para la perpetuación de esa raza pura.
y le dan la pureza, y las leyes del Manu establecen el ritual de las leyes del Manu para que no se mezclen con nadie hasta que esté patentizada la raza. Ya una vez patentizada la raza ya pueden haber mezclas, pero antes no. Y así son los Manu. Los Cristos, que son los del segundo rayo, son los seres que se encargan de la instrucción. Cada vez que tú veas un individuo muy instruido, un instructor, los hay por millones, en todas las religiones, corresponden al segundo rayo. Este segundo rayo es el instructor, el capacitado, el individuo que vive para eso. Él no vive para más nada. A él no le interesa, los demás lo hacen, pero la de él es instruir a los demás porque son maestros por espontaneidad. Y enseñan constantemente a los humanos. Van a hacer lo mismo en literatura, que en agronomía, que en matemática, que en ciencia, que en lo que sea, en religión. Son los instructores. Van a nacer para enseñar y van a guiar a las humanidades por pasos avanzados que vayan ganando la humanidad, porque tampoco podemos decir que la humanidad puede pasar a un grado que no se merece. Para que una humanidad pase a un grado que no merece, tiene que pagar los karmas del anterior estado. Es decir, que vienen los cataclismos primero, las destrucciones primero, los karmas sofocantes primero, y después las bonanzas y el establecimiento de la paz y del orden. Cuando vuelven a haber confusionismo para pasar al otro, tienen que pagar ese estado de cosas. Así que van a ser así, no es mezcla de mezcla, mezclarlo todo, sino van haciendo depuraciones. Los ciclos, por eso que los ciclos de la Tierra son repetitivos. Son repetitivos cada miles de años, se repiten ciertas historias, porque son repetitivas, dando la depuración de los vehículos y de las razas. Es lo que tiene que pagar su pasado. No es lo mismo el hombre de Cromañón que el de Neandertal, al actual hombre de la Siria o del África. Por muy distante que tú veas el de la Siria o del África en algunas líneas, no se parecen en nada al Neandertal, ni ellos tampoco se parecen en nada a los suramericanos o a los norteños, a ninguno, o a los escandinavos. Cada cual tiene una religión, un folclore, una lección, porque las razas están hechas para desarrollar condiciones latentes en el ego. Todas las razas de la Tierra están hechas para despertar una condición. Hay razas resistentes a las enfermedades, hay razas endebles a las enfermedades, hay seres que pueden caminar en las nieves y otros que morirían congelados, porque es que las razas tienen sus resultantes de acciones, están hechas como un fin determinado, para una exploración determinada, para una evolución determinada. Lo que se aprende en la raza negra no se aprende en la raza china, ni se aprende en la raza china lo que se aprende en la raza roja, y la raza roja no aprende lo que es la raza aria, y así vamos a decir que son vehículos. Sin embargo, todas las almas han de nacer en todos esos vehículos. No es patrimonio de ninguna alma un determinado tipo de color o de especie de raza, no. El hombre está hecho para nacer en todas las razas que el Señor ha traído a la tierra, porque tú tienes que conocerlas todas. Hay un plan de evolución en el que te hacen nacer en la forma siguiente. Hay un plan especial de reencarnaciones que es en la forma siguiente. Se nace en la cuarta raza, en la que fue la Atlántida. Se nace en la tercera, porque hoy en día la primera y la segunda se eliminaron, que ya no existen los gigantes de Cromañón y los Neandertal, ya ellos no existen, porque caducó, porque todos los egos pasaron por ahí, aprendieron de esas 12 razas lo que tenían que aprender y ya no existen. Pero estaban los turanios, que hoy en día son los chinos. Bueno, pues está correcto, empezaron a nacer los turanios. Tienes que nacer en la raza turania hasta que sepas todo lo que la raza turania va a ofrecerte a ti como alma. Después vas a nacer en la raza india tantas veces, tantos cientos de encarnaciones como sea necesario. Y vas a ir por todas las 7 subrazas adelante. Y después empiezas en las 7 subrazas arias. Actualmente hay 5 subrazas arias nada más, porque llegan hasta la quinta y no ha nacido todavía la 6ª subraza aria, que nacerá, pronto nacerá. De la mezcla y de la fusión de otras razas nacerá la 6ª subraza aria. Quiere decir que los cuerpos de las subrazas
vas a tener que usarlos hasta que aprendas la lección por lo cual fueron creados. Esta es la lección de la salud. Es decir, que no estamos obligados a nacer en los planes que el Manú nos ofrece. Los instructores en los Cristos se van a encargar de lo que es la educación espiritual del hombre y en todas las educaciones, porque van a ser maestros de todo tipo y de todas las clases y oficios. Después vienen bueno, ya habíamos hablado de los Mahachohan, que son los iniciados altísimos, que van a ser instructores de los hombres del tercer rayo, de los individuos que tienen el atributo mental muy desarrollado, del cuarto, que son los artistas, del quinto, de los científicos, del sexto, de los devotos, del séptimo, de los ritualistas. El Mahachohan se encarga de ese grupo de humanidad enorme y lo lleva. Ahora, una vez que los seres van evolucionando, primera iniciación, segunda iniciación, tercera iniciación, cuarta iniciación, arata, quinta iniciación, adepto, ya dejan de nacer en la tierra y se ofrecen, por ejemplo, como instructores del resto de la humanidad, y en la mayor parte de las veces. Después de la quinta iniciación viene la iniciación de los maestros, de los chohanes, y después, que ahí están, eso que ustedes me hablaron, estaba Moria, el Kutum, el Serapis, el Veneciano, toda una serie de instructores que ocupan la jefatura. Y después que se termina la de los chohanes, vienen los Mahachohan, los bodhisattvas, que son el Manú, el Cristo y el Mahachohan, de los 5 rayos. Cuando pasas a la octava iniciación, en la octava iniciación que te conviertes en Buda, puedes serlo por 2 lugares nada más, por el primero o por el segundo rayo. O eres Buda del primer rayo, que le llaman patriarca Buda, o eres Buda del segundo rayo solamente. Y para pasar después a la próxima iniciación, que es la del Señor del mundo, pasas nada más que por primer rayo. Así que esta es lo que es la fraternidad blanca, hecha ahí rápida, para que ustedes puedan entender algo de este tema. Si ustedes quieren preguntarme sobre... Yo lo que parece que tú tienes copia de eso. ¿Tú lo tienes? Yo te lo acabo de dar. Tú buscando tu Ah, no, la Mira, pegaste está en el ahí. suelo detrás de ti. Atrás de ti ahí A tirado. su izquierda, en el suelo, se le cayeron Sí, pero Windu, que estaba mucho de aquí, que está vivo, el Sisi Sabatia, creo que se llama así, hay un conocimiento de ese hombre que dice que es capaz de materializar cosas de la mano y te da una tortilla hecha eso. Bueno, ahí sí. He oído Yo no ando atrás de esas cosas, pero camina, corre, dice hay seres que pueden hacerlo porque hay una condición de Laura, que ya eso les expliqué a ustedes en otras clases. Cuando el hombre el nivel de conciencia llega a Atma, dentro de su ego, a Atma, le nacen los siddhis mayores, y entre los siddhis mayores está la precipitación, y puede precipitar objetos. Como un siddhi mayor no es nada que no se pueda, se puede. No hay que tan alto, con menos que elevación lo puede hacer. No lo puede hacer. El siddhi requiere que tú tengas el dominio de Atma. Si no tienes el dominio de Atma, no lo puedes hacer. Para tener el dominio de alma, ahí está la cuarta iniciación, o más. No. Para dominar Atma como tal, tú tienes que estar en 15 años. Eso, en iniciación. De ahí para arriba. Bueno, muchachos, no sé si a ustedes... No es, perdóname, a lo mejor tema de hoy, No, dile, no. pero en otro momento, Nosotros sí. ya que él estaba tan Sí. interesado en conocer todo el proceso ese entre Jesús y el Cristo. Yo te decía, Bueno. si ibas a seguir un poquitico más Bueno, adelante, te puedo hablar de eso. porque, por ejemplo, yo siempre me he quedado intrigado en la parte que él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, Dentro del a ver, sermón que de las todo 7 no es palabras. literal porque no hubo una camarita fotográfica y han habido muchas alteraciones en la verdad. Yo no puedo dar por sentado de que todo lo que nos dicen a nosotros fue literal, porque han pasado 2000 años y yo he visto en 100 años cómo modifican las cosas. En un año he visto yo que modifican las verdades, como en 2000 años, imagínate. Así que yo literalmente no creo en todo lo que oigo, pero te voy a contar. El Cristo
siempre ha sido el Bodhisattva, instructor del mundo. Él toma al discípulo escasamente, rara vez, porque él en realidad es el maestro de los 7 maestros. El Cristo es el maestro de los 7 maestros. Por tal motivo, en el segundo rayo, el que está en Kutum, que es el que está ocupando prácticamente un poquito más debajo del Cristo, la misma jefatura. Los discípulos que van a ser iniciados por sus instructores, lo reciben, se lo presentan a las cortes superiores y le cambian el causal y le convierten en iniciado de primera iniciación. Ya es un iniciado que entró en la corriente de luz y de vida espiritual. Después, con el tiempo, gana la segunda iniciación y con el tiempo la tercera iniciación, que son una serie de requisitos que le piden para las iniciaciones 2 y 3. Pero cuando van a entrar en la cuarta iniciación, es la última de las iniciaciones. Tienen que haber pagado todos los karmas ya. Ya no puede quedarle karma pendiente, tanto bueno como malo. El hombre que entre como Arat ya no puede tener karma ni positivo ni negativo. Tiene que haberlo eliminado todo, desde el punto de vista de aquello que va a recibir, que es el aratado. Porque después se puede apartar de la tierra y no regresar más a nacer en la tierra. En esto se confunde un poco la enseñanza. Porque hemos visto muchas veces que hablan que los instructores de quinta iniciación y de sexta iniciación están pagando karma negativo. Nos hacen cuentos y nos dicen cosas. En realidad, en la cuarta iniciación se termina con la tierra. Todo tiene que estar al orden. Haber pasado los karmas positivos y los negativos. Cuando eres un iniciado de cuarta. Vamos a suponer que tú vayas a recibir un mudado de 8. Pero como las iniciaciones hay que repetirlas desde 0 hasta 8, tú naces en esta vida sin conciencia de haber sido iniciado en lo mismo. Y vas a ganar la primera iniciación en esa vida. Con el tiempo la segunda iniciación, con el tiempo la tercera, con el tiempo la cuarta. Cuando naces en estas iniciaciones, si algo te quedaba pendiente, lo tienes que pagar para pasar. Porque al discípulo no se lo obliga en un solo proceso pagar todo el karma para entrar en la tercera, ni todo el karma para entrar en la cuarta, que se le van dando varias vidas después de recibir la iniciación, pero quedas semi-atado a lo que es la encarnación por todas estas necesidades de aprendizaje y de poner en orden su casa, poner en orden su casa. Bien, entonces, por ejemplo, el Jesús era un discípulo de tercera iniciación. Este gran ser era purísimo, tenía una pureza como no había otro, nunca hubo nadie con más pureza que Jesús de Nazaret. Él en esa encarnación tenía que pasar por los 7 pasos para entrar en la cuarta iniciación, que es la que nosotros decimos Arat o venerable, la veneratura. Y está descrita en los 7 pasos que hoy en día nosotros vemos en la Semana Santa, el del Ramo y después el de la Ascensión, el otro domingo. El Vía Crucis va a ser poco a poco donde lo latigan, donde pasan por varios juicios, de aquí te mandan para aquí, de aquí te mandan para acá, y los juicios son, cada vez que te mandan un juicio, te ponen castigo. Es decir, que son cosas del pasado que te quedó pendiente. Muchas veces tú hiciste cosas que no te cogió la autoridad, mataste y todo, y no, nadie esa vida tú pasaste, pero esa muerte tú la tienes que pagar en la forma en que se paga, ¿no? Con tu propia vida. Entonces tendrás que morir en más de una oportunidad para pagar tus crímenes y pasar por la que hiciste pasar a los demás para rectificar, poner en orden el karma. Esos 7 pasos del Vía Crucis son los 7 estados de conciencia donde tú tienes que pasar de la tercera iniciación a la cuarta. Vas a nacer muchas veces, no una sola vez, muchas veces, y tienes que poner en orden los 7 pasos de eso, hasta que por fin te liberas y vas en ascensión, cuerpo y alma, a Dios. Cuerpo y alma. Lo que quiere decir que si te vas con el cuerpo, quiere decir que has galvanizado los átomos del cuerpo físico y te lo llevas contigo. Has hecho educir la materia física, la educiste, la lograste, la convertiste en luz.
La materia se convirtió en luz y regresó. Todo tiene que convertirse en luz y regresar. Todo tiene que ser reducido, tanto el cuerpo como el alma. Tiene que ser reducido en la cuarta iniciación. Entonces, Jesús pasó por los 7 pasos, que no fue en una sola encarnación, en varias encarnaciones, hasta que por fin logró, porque esto que estamos hablando son alguna parábola de los 7 procesos que habrá de pasar un iniciado de tercera para convertirse en un iniciado de cuarta. Vas a nacer muchas veces, siempre vas a alcanzar la tercera, pero la cuarta no, hasta que lo limpies todo y consigas la cuarta, después que sea flagelado, que sea iniciado, que lleves cárceles de no sé cuántos tipos, todo lo que tú debas, tienes que pagarlo en esos 7 pasos, hasta que te inicies como Arata. Él pasó en esa encarnación a ser un Arata. Cuando él se convirtió en Arata, no tenía que seguir vivo en el cuerpo, y ese cuerpo estaba tan galvanizado y tan perfeccionado que fue utilizado por el Cristo, que era su instructor. El Cristo era un ser de 7 iniciaciones. De 7 iniciaciones. Su nombre es Maitreya, que es el instructor de todas las religiones del mundo. Utilizó ese cuerpo tan puro y tan galvanizado, y ya que no hacía falta para el Señor, porque él se había convertido en Arata, lo tomó y dio la religión cristiana. Desde ese instante en adelante se llamó Jesús Cristo. Es el estado, la diferencia entre Jesús y Cristo, que fueron 3 años en lo que se expandió. Se expandió sobre la tierra el conocimiento espiritual que venía el instructor a dar. Es decir, que los maestros, los grandes instructores de grandes iniciaciones, como estos de 7 iniciaciones, como dice Albert, pues la mayor parte de las veces no nacen de madre en la tierra para vivir en la tierra, sino que mandan a sus discípulos a que le creen un nacimiento. Y cuando el cuerpo está apto, ellos toman ese cuerpo. Ese es el trabajo del discípulo. Galvanizar las células con toda la pureza que lleva un cuerpo para entregarse al maestro, porque él tiene exceso de trabajo, y ese proceso se lo hacen los discípulos. Eso es así. En este caso sucedió así también. Pero no importa. La mayor parte de las religiones consideran a Jesucristo, al Cristo y a Jesús como el mismo ser. Ahora, la otra parte que siempre nos enseñaron, de que después de eso viene la resurrección del cuerpo. Y del alma. Ese cuerpo y del alma. Yo te acabo de explicar que hay que galvanizar. Sí, pero después de la crucifixión, después de haber estado 3 años el Cristo en el cuerpo de Jesús, es que ocurre la resurrección. Sí, vamos a decirte lo siguiente. Mira, para mis conceptos, la crucifixión del Señor es cuando nace en el cuerpo físico. La verdadera crucifixión, como se conoce en el ocultismo, es la cruz, es un cuerpo. Tú abres tus manos, eres una cruz. El hecho de nacer en ese cuerpo, quedar encarcelado en el cuerpo, estás crucificado en el cuerpo de carne, con todas las espinas de los karmas mentales, o las espinas en el corazón de los karmas emocionales, y los lances y las heridas del cuerpo físico, el karma físico. Así que paga karma físico, paga karma emocional, paga karma mental en la cruz de carne. Es la realidad. Aunque esto es alegórico, esta cosa bella que nosotros celebramos, los 7 pasos del sendero de luz, en ese Vía Crucis, es el proceso que un iniciado de tercera tiene que vivir para convertirse en Arata, de cuarta, que le dicen el venerable. Ahora, un instructor como el Cristo no puede nacer de cuerpo físico de madre, porque es excesivo el trabajo que tiene, y cualquiera de sus discípulos puede preparar el vehículo. Un vehículo galvanizado para nosotros, que es el que se lleva al cielo, y eso sucede siempre, y por eso lo ponen al final del Vía Crucis, ya como el éxito, como el logro. Se va en cuerpo y se va en alma, porque el cuerpo físico está formado de átomos. Cada átomo tiene 7 perillas. Las 7 perillas del cuerpo no están galvanizadas. Nosotros los humanos que estamos sentados aquí tenemos 4 galvanizados, porque estamos en la 4ª cadena. Cada cadena del sistema del esquema evolutivo,
Cada cadena galvaniza Dice uno. una espirilla. La segunda cadena, la tercera cadena, estamos en la cuarta. Esas son las 4 que tenemos galvanizadas. Sin embargo, para poder llevar el cuerpo a lo divino, tiene que tener las 7 espirillas. Entonces, cuando un individuo logra pasar por todo el Vía Cruz y convertirse en venerable, es el final de la evolución en la Tierra. Ese es el final de la evolución en la Tierra. Y debe galvanizar las 7 espirillas de los átomos y se va con el cuerpo convertido en luz. Y eso va a sucederle a todos los seres que van a galvanizar su cuerpo. Actualmente la Tierra tiene 4 espirillas solamente y los cuerpos no se galvanizan porque le falta mucho por hacer. Este Vía Crucis solamente es a los iniciados y la iniciación en realidad no es física. A pesar de que nosotros la vemos que el hombre está en la Tierra y eso ocurre en el plano egoico. En la Tierra el vehículo que le nace a ese ego adelantado va a sufrir contingencia, enfermedades, invalideces, prisiones. Pero no se le va a ver así como se ve en el Vía Cruz. Él lo va a sufrir idéntico, va a tener cárcel, lo van a juzgar por delitos que no cometió y lo van a considerar culpable. Porque en otra vez nadie no pagó, él no pagó, él debe condena, debe pagarle, y debe pagar este, y debe pagar este, y debe pagar este. Y cuando pague todo, si logra el aratado, se le galvaniza los cuerpos y entonces se va en cuerpo y alma a Dios. Dice que no regresa a la evolución, se acabó la evolución del planeta para él. Ya lo aprendió todo. ¿Entiendes ahora? Ya lo logró todo. Pero tiene que llegar al final, al 7º paso del Vía Cruz. En el caso de Jesucristo, cuando lo meten para la cruz, ese cuerpo se murió o lo llevó a morir. Y después lo llevaron para un templo de Arimatea. Yo te dije lo que es. Ahora, la alegoría del pasaje bíblico, que acuérdate que hablan en parábola, todo eso para mí es parábola, no sucedió así. Siguen la gente que yo oigo por todos los lados, no, ahora el manto de no sé qué, que se pareció. Dice que él fue a parar a Francia, Jesucristo. Pero en cuerpo y espíritu. Pero entiéndeme, yo no estoy dando esa explicación. No, no, estoy dando otra explicación. Sí, no. Esa es la que la gente dice y no es la que yo hablo. No es la que yo hablo. ¿No? Ya. No tiene nada que ver con la que yo hablo. Yo hablo otra cosa. Ese fue hace poco apareció. No, pero es que eso es otra teoría que no es la mía. No tiene nada que ver con la mía. Para mí no sucedió así nunca. Nunca. Eso es parabólico. Es una hablar en parábola, hablar en metáfora. Porque de tanta evolución, Jesucristo no puede matar a cualquiera, tiene que ser una persona. ¿Eh? Que Jesucristo tiene en ese momento tanta evolución que no puede matar a cualquiera, tiene que ser como otra cosa. Pero acuérdate que tú estás fijo en ese conocimiento como un hecho real. Y para mí no existió ese hecho. Ya. Para mí eso que tú Él hablas. ascendió del cuerpo y espíritu. Acuérdate que es parábola. Estoy hablando en parábola. Yo no entiendo lo que Ya, tú ya. hablas. Llegaba por físico, que subió el cuerpo y se fue. Me permite. No es así lo que nos enseñaron de niños. No, eso era niño. ¿Eh? Una cosa que tiene que te lo he dicho tantas veces, que como tú ves la verdad, Que ya tú crees que es una realidad. asombra. Porque te lo han dicho eso mucho. no. Yo te hablo de la verdad del espíritu, no de los cuentos que nos ponen a nosotros. Las religiones todas enmascaran la cosa y ponen dragones. Cuando van a hablar de la divinidad, lo ponen en forma de dragones, los chinos. Y no existen dragones en el cielo. Eso es parábola. Es una forma de decirte grandes potencias. Porque el folclore del país lo veía como grandes potencias a los animales eso. Pero eso no es así, nunca existieron los dragones esos en el cielo. Y aunque los escritores lo dijeron todos los días. Por eso te digo que nuestro conocimiento no es exactamente la parábola. La entendemos, pero sabemos que no es así. Sí. Otra pregunta que es diferente. Elena Blavatsky era discípula de Moria. Vamos a decir. Bueno, se supone que sí. Porque Elena Blavatsky era un ser muy firme de primer rayo y Moria de primer rayo. Y se supone que sea su hijo. Sí, en ese caso. Mira, en cuanto a la crucifixión, si uno tiene una mente que busca la verdad, uno se da cuenta
que todas las grandes religiones han presentado el hecho de la crucifixión, un gran instructor. En el Egipto se usaba la crucifixión para el iniciado, para los iniciados. Y se registra todas las grandes civilizaciones, todas las grandes religiones que han habido, de pueblos como por ejemplo aquí los mayas, vas a encontrar que hubo una crucifixión de un dios. Y si te remontas a la India también, donde quiera que hubo una gran... ¿Por qué? Porque la crucifixión es una alegoría que se refiere al momento iniciático en que muere para el candidato, muere todo lo terreno, todo lo pequeño, todo lo material, y surge una nueva dimensión. Ajá. Una nueva dimensión. Esa es la muerte. Esa es la muerte que el sendero pide. Lo va pidiendo desde los primeros pasos. Jesús lo pedía. Que ir aprendiendo a morir la personalidad. A esa muerte de la personalidad se refiere. La vida de Cristo, cuando nace, se refiere, era una alegoría a la primera iniciación. Nacimiento. El bautismo es una alegoría a la segunda iniciación. La tercera iniciación es una alegoría a la transfiguración. Porque en verdad ocurre una transfiguración. Aquellos que tienen vista, cuando alguien alcanza la tercera iniciación, ocurre lo que dicen las escrituras que vieron sus discípulos, cómo él se transfiguraba. Eso ocurre ciertamente, para los que tengan vista. Porque lo que resplandece son los cuerpos, esta mano no resplandece, resplandece el aura, todos nuestros vehículos. La cuarta iniciación tiene todo un periodo muy largo, porque es una iniciación que muy trabajosa, vamos a emplear ese vocablo. Tiene mucho esfuerzo y muchos pasos. Las otras iniciaciones se marcan con un solo acontecimiento. La cuarta iniciación se marca en Jesús con sus grandes triunfos, cuando resucita a Lázaro. Porque recuerde que según aún las Sagradas Escrituras, cuando Jesús entra en Jerusalén, ¿pero y quién es este? No, el que resucitó a Lázaro. Esa resurrección de Lázaro le dio una dimensión en el pueblo hebreo inmensa. Ese triunfo, la entrada a Jerusalén es un triunfo, un reconocimiento. Y a los pocos instantes casi, ya comienza a sufrir una ordalía. Esa es la característica de la cuarta iniciación, que tiene grandes triunfos, reconocidos por todos, aún en terrenales. ¿De acuerdo? Y tiene que pasar por una prueba tremenda. Tan tremendas son que el candidato que está pasando por esa prueba se siente abandonado por todo. Se siente como si hasta Dios le faltase. Ah, mira, me faltó decirle eso. ¿Se da cuenta? Y entonces dice que esa es la frase. ¿Por qué me va a otro lado? Exacto. Exacto. Porque eso ocurre en la cual a todo el que alcanza se siente solo, completa. Dicen que es una prueba terrible. Sentirse abandonado a todo. La dimensión de esa prueba, yo estoy tratando de decírtelo en palabras. Las palabras no alcanzan a dar el sufrimiento que el candidato experimenta en esa prueba. Se siente abandonado hasta de su maestro. Sí, momentáneamente pierde El contacto. Tiene esa vibración tan fuerte la tiene que está pensando por él mismo. imponerse a ella. Y no puede fallar. Se queda solo, pero no O falla. sea, hay muchas. Mira, te voy a recomendar un libro. Estás interesado en la vida de algunos maestros, de Jesús y de M y del otro. No me gusta dar los nombres propios. Consíguete el libro Los Maestros y el Sendero, que te da una descripción hasta de las iniciaciones y del sendero, de todo lo que ha hablado el hermano aquí. Consíguete Los Maestros y el Sendero. En la literatura teosófica hay mucho conocimiento que se ha dado. ¿El de Levíter? ¿El de Levíter? El de Levíter, sí. El de Levíter. Pero como veo que él pregunta mucho por los maestros y cómo fue esto, no, cómo es fue que esta transición. Después de tantas décadas, con una imagen que no han estado No, es cierto. repitiendo, Es cierto. no es fácil ahora hacer borrón y poner una cuenta nueva. No, es que la humanidad es demasiado pequeña, son egos muy pequeños desde el punto
poco evolución y las grandes verdades no pueden razonar. Yo estaba leyendo una cosa que llama Introducción a la Teosofía. Y lo primero que decía, si usted no está dispuesto a cambiar su mente total, está perdiendo el tiempo con nosotros, busca otra cosa que hacer. Ahora, si usted está dispuesto a ver nuevas ciencias, nuevas enseñanzas, entonces ya empezando a ver la... Sí, está Mire, bien. mire, hermano, fíjese, la mente inquisitiva tiene mucho campo que explorar. Fíjense que todas las grandes religiones han marcado el solsticio de invierno entre los mayas, en el Egipto. Sí. Un niño Dios naciendo de una virgen. En el templo de Luxor en el Egipto se han encontrado grabados en la piedra, grabados en la piedra donde se ve a una princesa, una virgen, que de buena primera se ve que el vientre se le abulta. Y después en otro grabado ya aparece inclusive la adoración, la concurrencia que le adora al nuevo nacido. Aquí también en América había la tradición, en los mayas registran, un niño Dios que nace de una virgen. Entonces usted se dice, ¿cómo es posible que los mayas tengan la misma historia, nos presenten la misma historia que los egipcios, que los cristianos? Y si vas a la India la encuentras también. Y que nacía el día de la luz. ¿Te das cuenta? En la misma fecha, en el solsticio de invierno. El 22. Conversaron los mayas con los egipcios. No tenía forma. Sí, pero saben, los que sí tenían forma para hacerlo. Y es por eso que los instructores daban las mismas verdades, incurriéndola en poesía, en alegoría, porque había que dársela al pueblo. Porque la labor de los grandes iniciados es tratar de levantar al pueblo e impactarlo y darle verdades, pero en cierta forma muy especial. En cierta forma muy especial. Y los iniciados no necesitan ni internet, ni teléfono, ni televisión. El que está en el Egipto se está comunicando con otro iniciado donde quiera que esté. Y siempre en el mundo han habido iniciados. Los mayas son esa teoría que el mundo se va a acabar a la hora. Digo, lo han empatado. Muchachos, vamos a cerrar el programa. Una nueva era. Estamos ya en hora. Una nueva era. Ya voy a apagar. Vamos a cerrar.